Ya hemos mencionado que para poder caracterizar el estado de un sistema necesitamos identificar eh, las propiedades de él. Una vez que nosotros identificamos las propiedades, en ese momento establecemos su estado. Si esas propiedades están en equilibrio, pues también no será el estado. Entonces, en el momento que nosotros identificamos que el sistema tiene una presión 1, volumen 1, masa 1, a densidad 1, en ese momento sabemos de quién estamos hablando y quién es el sistema, ¿no? O su estado. Estas propiedades, nosotros vemos aquí, algunas son dependientes de la masa y otras no. Se clasifican de esas dos maneras, ¿no? Como propiedades intensivas, aquellas que son independientes de la masa del sistema, y propiedades extensivas que dependen de la masa del sistema. ¿Por qué es importante que nosotros identificamos si son propiedades intensivas o extensivas? Porque en los sistemas abiertos va a haber entrada de masa. Probablemente esto afectará las propiedades y las cambiará a medida que esté entrando o saliendo masa. Entonces, para evitar los efectos por este cambio en la masa, pues es más recomendable utilizar propiedades independientes de la masa. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Pongamos aquí que tenemos la barra de chocolate que tiene ciertas propiedades iniciales: temperatura 1, volumen 1, densidad, masa y energía, ¿no? Y estamos en dado caso donde alguien nos pide la mitad de la barra y nosotros pues tenemos que dividirla, ¿no? En ese momento la pregunta es, ¿qué propiedades cambiaron ahora que yo tengo media barra, que el sistema es media barra? ¿Cambió la temperatura? No, no cambió la temperatura. La temperatura permanece igual. ¿Cambió el volumen? Sí. Ya tenemos eh, diferente tamaño. Entonces cambia el volumen se va a reducir. ¿La densidad cambia? No, la densidad no va a cambiar. Ahorita veremos por qué. ¿La masa va a cambiar? Pues obviamente al reducir el tamaño pues se va a reducir la masa, ¿no? La energía que me va a aportar la barra va a cambiar, ¿sí? También va a cambiar. La energía es dependiente de la masa, ¿no? Me va a aportar menos calorías media barra que una barra completa, ¿no? ¿Por qué la densidad no cambia? Si nosotros asumimos que toda la barra es homogénea y que tiene la misma composición, pues quiere decir que si, perdón, si la masa, el volumen, y estoy dividiendo la barra a la mitad, pues quiere decir que la masa se va a dividir entre 2 y el volumen también se va a dividir entre 2. Entonces al final de cuentas, extremos internos, 2 por más, 2 por 1, 2 y 2 se van. Entonces nos queda que son iguales, ¿no? Iguales, entonces la densidad permanece igual. Salvo que hubiera un cambio en composición, en ese momento estaríamos hablando de que la densidad cambia. Pero como la barra ni se vuelve más porosa, ni cambia su composición, etcétera, ni pierde humedad, pues entonces la densidad permanece constante. Entonces, estas propiedades que tenemos nosotros aquí son propiedades extensivas, perdón, sí, extensivas, y estas que no se ven afectadas por la masa son propiedades intensivas. Entonces nosotros debemos de saber identificarlas. Como ya hemos mencionado, es más práctico trabajar con propiedades independientes de la masa. Entonces es recomendable que nosotros podamos convertir estas propiedades extensivas en propiedades que son independientes de la masa. A estas propiedades se les conoce como propiedades específicas. Específicas que parten de las propiedades extensivas y las convertimos a propiedades específicas que también son independientes de la masa, igual que las intensivas. ¿Cómo logramos nosotros que las propiedades extensivas se vuelvan independientes de la masa?
las dividimos entre la masa. Entonces, una propiedad extensiva se logra a partir de dividir la propiedad extensiva entre la masa del sistema. Por ejemplo, tenemos nosotros como propiedad extensiva el volumen. Si lo dividimos entre la masa, obtendremos el volumen específico. Como el volumen se ubica con la letra V mayúscula, la propiedad específica será identificada con la misma letra, pero en minúscula. Entonces aquí tenemos entonces la fórmula del volumen específico, que sería unidades de volumen, metro cúbico, entre masa, kilogramo. Quiere decir, si vemos estas unidades, que el volumen específico es el inverso de la densidad. Nosotros vemos acá 1, pues es kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, si separamos más esto, nos quedaría kilogramos sobre. Entonces, los extremos, metro cúbico, y los internos, kilogramo. Entonces vemos que efectivamente son las mismas unidades. Entonces no hay que olvidarnos de esto. Y al igual se puede aplicar de la misma forma, densidad es el inverso al volumen específico. Entonces, esta estrategia de convertir las propiedades extensivas en específicas la podemos aplicar a cualquier propiedad extensiva, ¿no? Por ejemplo, aquí está mal, esto no es interno. Por ejemplo, a la energía, en este caso la energía total, la dividimos entre la masa y la volvemos energía específica. La energía total se ubica con la letra E mayúscula, su propiedad específica será con la letra E minúscula, ¿no? Entonces así lo podemos desarrollar nosotros para cualquier sistema. Mencionábamos que para poder establecer las propiedades de un sistema, el estado de un sistema, necesitábamos identificar propiedades. La pregunta es, ¿cuántas de estas propiedades? Se ha establecido el postulado de estado, que nos dice que al menos necesitamos para poder fijar el estado, necesitamos al menos dos propiedades independientes de la masa, ¿no? Que pueden ser intensivas o específicas. Necesitamos al menos dos. Vamos a ver un ejemplo de manera muy general para ver cómo funciona esto del postulado de estado, pero que en la unidad 2 estaremos utilizando, ¿no? Supongamos que yo tengo agua, aquí tengo agua contenida en un recipiente cerrado, y yo el agua la tengo a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de 1 atmósfera. Tengo dos propiedades intensivas. Me dice el postulado de estado que cuando yo fijo dos propiedades intensivas específicas, en otras palabras, las conozco, esas dos propiedades, sé cuál es su magnitud. En ese momento se fija el estado. ¿Qué significa que se fije el estado? Pues que todas las demás propiedades permanecen o están fijadas. Quedan en cierta manera constantes, más si estamos hablando de un estado que está en equilibrio. Ya definiremos más el concepto de equilibrio más adelante. Por ejemplo, si yo tengo agua a 25 grados centígrados y una atmósfera, sin necesidad de mirar el contenido del recipiente, yo puedo decir que otra de sus propiedades, que sería la fase, es líquida. Automáticamente de estas condiciones yo sé que el agua es líquida. ¿Necesito ir a ver el agua en el recipiente para saber que está líquida? No, porque con solo estas dos propiedades yo puedo saber que esto es un líquido. De esta manera funciona también el postulado. Al menos con dos propiedades es suficiente para que otras propiedades se conozcan, porque ya se conoce que están, por así decirlo, asociadas a o en conjunto de.
Si estamos a 100 grados, por ejemplo, o más arriba de 100 grados, supongamos que estamos en 110, pues yo voy a asumir que la fase, o voy a saber que la fase es un gas o un vapor. ¿Necesito ir a verlo para saber que hay un gas aquí? No, porque solamente con medir dos propiedades es suficiente para saber la fase del sistema, para saber su energía, para saber sus otras propiedades que ya veremos más adelante. Entonces, con este ejemplo quiero que vean que con dos propiedades es suficiente para fijar las demás sin necesidad que tengamos que ir a medirlas. Muy bien. Ya más adelante en la unidad 2 estaremos retomando esto para los problemas de cambio de fase, ¿no? Dentro de los conceptos que veíamos de la termodinámica era que era un sistema, que era un enfoque macroscópico, que era una propiedad, pero nos decía que estudiaba las propiedades que estaban en equilibrio. ¿Qué significa este equilibrio? Las propiedades están en equilibrio siempre y cuando cumplan estas dos condiciones, ¿no? Si tenemos un sistema no aislado, está en equilibrio y cumple las dos condiciones. Inciso A, las propiedades macroscópicas del sistema permanecen constantes a lo largo del tiempo. Quiere decir que si yo vengo un tiempo cero, mido la propiedad y vengo después de una hora y la mido, esta es la misma. Además, debe de cumplir el inciso B. Cuando se suprime el contacto entre el sistema y los alrededores, no hay cambio en alguna de sus propiedades. Si yo tengo el sistema y luego lo aíslo, genero un sistema aislado que no permite interacción de masa y energía con los alrededores, entonces, y si las propiedades permanecen constantes, entonces efectivamente hay un equilibrio. Hay un equilibrio, ¿no? Y hay diferentes tipos de equilibrio que vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay un caso especial donde algunos dispositivos cumplen el inciso A, pero no cumplen el B. Por ejemplo, de manera muy general, si tenemos encendido un abanico después de un periodo de tiempo razonable, la velocidad con la que giran las aspas será constante, ¿no? El abanico estará girando, estará expulsando aire a una velocidad constante, ¿no? En ese momento, si nosotros medimos la velocidad o el número de giros de las aspas, permanecerá constante y cumplirá el inciso A. Sin embargo, si nosotros aislamos el sistema, ¿qué significa aislar? Nosotros sabemos que solamente hay dos maneras en las cuales interaccionan los sistemas con los alrededores. Esto es por medio de masa o energía. Entonces, ¿qué significa que yo esté aislando? Que no hay transferencia de energía y no transferencia. Entonces, si yo aíslo el sistema, pues ya no hay entrada de energía o electricidad, o como definiremos más adelante, trabajo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? Se pierde. Entonces ya no permanece constante. Entonces el inciso B no lo cumple. Sin embargo, cuando está cumpliendo el A, cuando las propiedades están sin variar, que permanecen constantes, decimos nosotros que el dispositivo o el sistema está en estado estacionario. Sus propiedades permanecen constantes, pero en el momento que yo aísle el sistema se van a perder. Esto es muy importante porque el estado estacionario será una definición que estaremos usando mucho, porque muchos de los dispositivos que estaremos analizando y que nos encontraremos en la industria, pues trabajan en estado estacionario, ¿no? Vamos a definir entonces diferentes equilibrios en función de la propiedad que permanece constante. Supongamos que tenemos un recipiente a diferentes temperaturas. Pensemos que estamos en clima frío, no hay regadera eléctrica y tenemos que calentar agua en la estufa, ¿no? Entonces, para podernos bañar,
Llenamos una cubeta con agua fría y luego añadimos agua caliente, ¿no? Entonces, si metemos la mano, vamos a notar que hay unas partes a una temperatura y otras a otra. Si le damos el tiempo suficiente, lo que va a ocurrir es que la temperatura se va a homogeneizar, va a haber 32, 32, 32. Entonces, cuando la temperatura permanece constante, decimos que el sistema ha alcanzado un equilibrio térmico. Un equilibrio térmico, ¿no? Si hablamos de presiones, cuando las presiones permanecen constantes a través del tiempo, en ese momento eh, decimos que hemos alcanzado un equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico, debido a que de momento no lo hemos definido, pero una presión, la presión es fuerza por distancia, por área aplicada, quiere decir que el equilibrio mecánico está muy implícito con fuerzas. Entonces el equilibrio mecánico también implica que las fuerzas se encuentran equilibradas. Lo veremos más adelantito con algunos ejemplos de presión, ¿no? Si nosotros medimos en un recipiente la presión, y la presión no cambia, entonces decimos que es un equilibrio mecánico. Cuando tenemos dos líquidos invisibles, tenemos un líquido, por ejemplo, agua y aceite, que en este caso el aceite sería el de arriba, usa los colores inversos. El agua aquí abajo, ¿por qué? Porque el agua es más densa, tiene una densidad eh, mayor que la densidad del aceite. Entonces va a tender a irse a la parte del fondo. Si yo los tomo, por ejemplo, en un embudo de separación y los empiezo a agitar, o en una botella agito todos estos dos líquidos que son invisibles entre ellos, quiere decir que se va a formar una interfaz aceite-agua. Si yo los empiezo a agitar, voy a observar que van a empezarse a formar burbujas en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de arriba las burbujas serán de agua y en la parte de abajo las burbujas serán de aceite. Sin embargo, como son invisibles, las burbujas de aceite tenderán a irse hacia la fase de arriba porque son menos densas y las burbujas de agua tendrán a irse a la fase de abajo, ¿no? Porque son más densas. Las de aceite, perdón, son menos densas. Si nosotros le damos un tiempo suficiente y las masas de las dos fases permanecen constantes a través del tiempo, quiere decir que ya todas las burbujitas migraron hacia acá y las de acá hacia acá, y ya tenemos una fase constante de masa y otra fase, decimos que se ha alcanzado el equilibrio de fase. El equilibrio de fase. El equilibrio químico se alcanza cuando toda la composición permanece constante a través del tiempo. Quiere decir que si ponemos en un recipiente un reactivo A y un reactivo B y estos empiezan a reaccionar, hasta que no observemos cambios en composición, cuando ya haya reaccionado todo, en ese momento decimos que alcanzamos un equilibrio químico. Por ejemplo, si nosotros disolvemos en agua un Alka-Seltzer, ¿qué vamos a observar? Pues que se va a empezar a observar efervescencia, ¿no? Se va a liberar CO2. ¿Cómo sabemos nosotros que la reacción ya acabó? Que todo lo que tenía que reaccionar reaccionó. Pues hasta que se deje de observar la efervescencia. En ese momento diríamos que se alcanzó un equilibrio químico, ¿no? Bueno, hasta este momento ya hemos visto todos los conceptos a excepción de uno, ¿no? El último concepto o palabrita que ubicábamos en la definición de termodinámica era procesos. ¿Qué es un proceso? Es cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema, es un proceso. La serie de estados por los que pasa un sistema durante este proceso es llamado trayectoria del proceso. Quiere decir que si yo tengo un estado y este estado está en equilibrio
quiere decir que sus propiedades permanecen constantes, T1, V1, ¿no? Y por alguna cuestión de interacción del sistema con los alrededores, hay un cambio en al menos una propiedad. Supongamos que la temperatura 2 subió. Entonces el estado ya es diferente. Quiere decir que este es un estado de equilibrio 2. Un estado de equilibrio 2. Entonces, en este momento decimos que ha ocurrido un proceso. ¿Cómo fue variando la propiedad para poder llegar desde aquí hasta acá? Se conoce como trayectoria. Por ejemplo, si nosotros estamos en un estado aquí, donde tenemos una propiedad A, y esta propiedad fue cambiando, hasta que llegó el estado 2 de equilibrio, cómo fue cambiando sería la trayectoria. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Supongamos que queremos calentar un pan que ya está frío. Lo queremos calentar en el horno, ¿no? Voy a hacer un gráfico. El gráfico de temperatura. Temperatura tiempo. Vamos a ver si con temperatura. El pan, pues va a estar, por ejemplo, en un estado 1 de equilibrio a la temperatura de la cocina, ¿no? Por ejemplo, 25 grados. En el momento que yo lo introduzca al horno, el horno que estará, no sé, a 100 grados. Entonces el pan va a empezar a subir su temperatura. Pongamos que lo hace de esta manera. Va a empezar a subir, hasta que llegue, en teoría, a la temperatura del horno. Sería 100 grados. Nosotros vamos a observar que esto va a ocurrir así. Que a medida que avance el tiempo, pues va a estar en 100 grados. Quiere decir que ya hemos llegado al estado 2 de equilibrio. Este sería el estado 2 de equilibrio, ¿no? Este es el estado 1 de equilibrio. La temperatura fue cambiando a medida que se transfería del ambiente del horno hacia el interior del pan, se transfería calor. ¿De qué depende la trayectoria? Depende de la forma en la cual se realiza el proceso. Si este es el horno, supongamos que yo no lo quiero meter al horno, que lo quiero meter al microondas. Como el mecanismo en el cual se transfiere el calor es diferente, entonces el microondas a lo mejor hace esto. Entonces observamos que las trayectorias es como va cambiando la propiedad hasta llegar a los estados de equilibrio. Esa trayectoria depende del método como se realiza el proceso. Como aquí estoy cambiando de microondas, aquí es horno, el método de calentamiento es diferente, el cambio de la variable va a ser diferente o de la propiedad. Entonces aquí podemos distinguir que al final los dos procesos se realizan de forma diferente, pero al final llegan a los mismos estados de equilibrio. Los mismos estados de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando hay el cambio de alguna de las propiedades, se dice que el proceso, que ocurrió un proceso, y que cómo fue evolucionando la propiedad o cambiando hasta llegar al estado final de equilibrio es la trayectoria. Ya más adelante vamos a ahondar más en este tipo de concepto, ¿no? Un tipo de proceso que vamos a definir es un proceso llamado cuasi-estático o cuasi-equilibrio que nos va a servir más adelante para poder hacer un análisis más sencillo de los procesos, ¿no? Este proceso es un proceso idealizado. Quiere decir que está ocurriendo en mi mente, en mi imaginación.
Y solamente ahí puede ocurrir. Y que es un ejercicio mental que vamos a hacer para poder analizar los procesos de manera más sencilla, ¿no? El proceso cuasiestático cuasiequilibrio, por ejemplo, en este caso que tenemos un gas contenido en un cilindro émbolo, donde las moléculas de cierta manera están ordenadas. Si nosotros presionamos el émbolo, hacemos una presión externa, mientras medimos la presión interna del gas. Esta sería la presión del gas y esta sería una presión externa, ¿no? ¿Qué va a suceder si yo presiono muy fuerte este émbolo? Pues las moléculas se van a desordenar y por lo tanto yo voy a registrar un cambio en la presión del gas. Normalmente esto tenderá a subir. Pero si yo hago una presión o el cambio en la posición del émbolo es muy pequeñito, un diferencial de longitud, un cambio demasiado pequeño, y le doy el tiempo suficiente para que las moléculas se reordenen, entonces puede ser que esté ocurriendo el proceso, está cambiando la posición, pero al final la presión daría espacio yo para que las moléculas se acomodaran, se reordenaran, de modo que no se observara un cambio importante en la propiedad, en este caso la presión. Entonces diríamos nosotros que en ese momento estamos en un proceso de cuasi equilibrio. Quiere decir que estamos realizando un proceso, pero no está ocurriendo cambio en sus propiedades. Aparentemente esto suena contradictorio, por eso les digo que esto es un ejercicio mental, es algo idealizado, porque las dos definiciones se contraponen entre sí. Pero allá en nuestra imaginación, en la Matrix, iba a ocurrir esto, ¿no? Iba a ocurrir este fenómeno, ¿no? Ya más adelante lo retomaremos el concepto. Vamos a definir ahora lo que es un proceso reversible. El proceso reversible, que ahondaremos más adelante, también es un proceso cuasi estático. Es un proceso en el cual yo puedo ir desde el estado 1 inicial de equilibrio al estado final y regresarme por la misma trayectoria sin generar ningún cambio tanto en los alrededores como en el sistema, ¿no? De momento lo vamos a definir de esta manera, como que yo puedo regresarme por la misma trayectoria. Ya veremos cuando estemos en la unidad 4 de la segunda ley de la termodinámica, ahondaremos más en lo que es un proceso reversible, ¿no? De momento manejémoslo hasta ahí. Supongamos que estamos en un estado 1 donde tengo un volumen, una presión, cada una de las líneas indican un proceso a temperatura constante. Quiere decir que si yo aumento la presión y me mantengo a temperatura constante, el volumen va a disminuir. Todo proceso en el cual la temperatura permanezca constante se conoce como proceso isotérmico. Entonces ya es importante que estas definiciones no las aprendamos porque en los problemas ya me va a decir esto es un proceso isotérmico. Entonces, ¿qué implica el proceso isotérmico? Temperatura constante, y quiere decir que la temperatura 1 será igual a la temperatura 2. Entonces, si nosotros conocemos la temperatura 1 y sabemos que es un proceso isotérmico, pues ya conocemos la temperatura 2. Si no conocemos esta definición, pues andarán ahí perdidos buscando la temperatura 2 o me dirán que no viene el dato en el problema. Por eso les digo que los conceptos me ayudan a tomar decisiones. Esta es una decisión. Asumir que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 por la definición de proceso isotérmico. De la misma manera, cuando durante el proceso la presión permanece constante, decimos que es un proceso isobárico. ¿Qué implica esto? Pues que la presión es constante y que la presión 1 es igual a la presión 2. Cuando el volumen es igual al volumen 2 o el volumen permanece constante, se dice que estamos en un proceso isocórico. Isócoro
o isocórico, ¿no? Se dice que un sistema ha experimentado un ciclo cuando el estado inicial y final del sistema son el mismo. Nosotros hemos estado hablando de que los procesos son cambios de alguna propiedad, de un estado de equilibrio a otro estado. Sin embargo, los procesos no necesariamente tienen que constar de dos estados nada más. Pueden ser 3, 4, 5, etc. Entonces, aquellos procesos donde el estado inicial y el estado final de equilibrio son el mismo, se dice que es un ciclo. De momento lo vamos a definir nada más, pero esto nos servirá mucho en la unidad 4 cuando veamos, por ejemplo, el ciclo de refrigeración. ¿Qué significa esto? Que el estado inicial y final del refrigerante en el ciclo de refrigeración es el mismo. Vamos a definir la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica nos dice que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. En otras palabras, si B y C están en equilibrio térmico con A, quiere decir que B y C, aunque no estén en contacto entre ellos, también se encuentran en equilibrio térmico. Quiere decir que si yo sustituyo este sistema por un termómetro donde tengo mercurio en un capilar, entonces quiere decir que si le doy el tiempo suficiente para que el termómetro entre en equilibrio con estos dos, bueno, este entra en equilibrio con este y con este, quiere decir que también estos dos están en equilibrio. Entonces, si este me da una lectura del nivel del mercurio por estar en equilibrio térmico con este, significa que este también me dará la misma lectura si están en equilibrio térmico estos dos. Pues a partir de la ley cero de la termodinámica se define una propiedad que nosotros utilizamos mucho que se llama temperatura. ¿Qué es lo que hicieron? Pues este cambio en la posición a través de dilatarse el mercurio en el capilar del termómetro generaron una medición. Una escala que le hicieron en función en un inicio el agua. ¿Qué es lo que hicieron? Pues colocaron en equilibrio térmico el termómetro con agua con hielo a la temperatura de congelación y observaron que el nivel llegaba aquí. ¿Sí? Voy a borrarlo, ¿no? Luego pusieron agua a ebullir, colocaron el termómetro y se dieron cuenta que llegaba hasta aquí. Entonces dijeron, ah, mira, pues esta distancia la vamos a dividir en 100 partecitas. Aquí le vamos a poner el 0 y acá le vamos a poner el 5. Y así nace la escala centígrada. Esta lectura es a lo que nosotros llamamos temperatura. Entonces, ¿de qué me sirve la temperatura? ¿Qué es lo que mide realmente la temperatura? Bueno, la temperatura me permite a mí determinar el equilibrio térmico entre los sistemas. ¿Es la temperatura una medida de la energía? No, la temperatura no me dice cuánta energía tiene el sistema. Pero la temperatura está en función de la energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía se tiene que transferir entre los cuerpos para que se alcance el equilibrio térmico. Entonces, la temperatura existe en función de la energía, pero no es una medida de la cantidad de energía del sistema ni de la energía que se transfiere. Me permite establecer a mí equilibrio térmico, ¿no? Entonces, como ya hemos mencionado, salieron escalas dependiendo de las divisiones que se hicieron
entre esos dos puntos, de ahí que se conozcan como escala de dos puntos, el punto de congelación y el de ebullición del agua, ¿no? Del agua, y entonces nacieron dos escalas, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. La escala Celsius o centígrada para el sistema internacional y la escala Fahrenheit para el sistema inglés. Estas dos escalas pertenecen a la misma dimensión, por lo tanto hay factores o correlaciones entre ellas, ¿no? Equivalentes. Sin embargo, el tener referenciado esto a una sustancia lo hace un poco práctico, y de ahí que se buscó eh, escalas de temperatura que fueran independientes de la sustancia, ¿no? Y que más tuvieran que ver con el movimiento de las moléculas. Nosotros sabemos que a 0 grados centígrados no significa que las moléculas no se muevan. Para eso se desarrollaron, que ya lo veremos mejor en la cuarta unidad más adelante a partir de la segunda ley de la termodinámica, las escalas absolutas, ¿no? Las escalas absolutas son independientes de una sustancia, ¿no? Y aquí aparecen las escalas absolutas que ya no tienen el símbolo de grados como la de Celsius y la de Fahrenheit, sino que simplemente es una K para Kelvin y una R para Rankine. La escala Kelvin para el sistema internacional y la escala Rankine para el sistema inglés. Entonces nosotros podemos observar esto aquí. Tenemos equivalencias entre una escala y otra. Este sería el sistema internacional y este sería el sistema inglés. El sistema inglés. Vemos nosotros que aquí tenemos el 0 grados, equivaldría a 273.16 del Kelvin, y que aquí tenemos el cero absoluto de las dos escalas. Absolutas, ¿no? El Kelvin y el Rankine, que aquí se implica cero movimiento de la molécula. Entonces de aquí nosotros podemos deducir relaciones. Si yo quiero convertir de centígrados a Kelvin, pues aquí tengo esta ecuación. De Fahrenheit a Rankine tengo esta ecuación. Y podemos tener correlaciones entre unidades, por ejemplo, de Kelvin a Rankine, de centígrado a Fahrenheit, ¿no? De centígrado a Fahrenheit. Ya sería cuestión nada más, si queremos de Fahrenheit a centígrado, puede despejar esto que está aquí. Entonces ya nos quedaría como temperatura en grados centígrados o grados Celsius, sería temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Estas fórmulas, estas que están aquí, están en el formulario, pero estas no, hay que añadirlas, hay que sacarlas en su totalidad. También podemos tener correlaciones entre cambios de temperatura. Vamos a ver esto. ¿Qué significa un cambio? Supongamos que estoy en el estado 1, un sistema, estado de equilibrio 1, donde tiene temperatura 1. Y luego, por un calentamiento, la temperatura sube. Temperatura 2. En el estado de equilibrio 2. Un cambio de temperatura ocurrió aquí. ¿Cuánto aumentó la temperatura? Supongamos que esta es 10 grados Celsius y estas son 30. ¿Cuánto aumentó? El cambio es el aumento que sufrió la temperatura, que lo vamos a representar por un símbolo conocido como delta. ¿Un cambio de quién? Pues de temperatura, por eso sería delta T. El delta T, ¿qué implica? Pues la diferencia de estas dos temperaturas, T2, siempre la temperatura final, menos la temperatura inicial. Entonces, un delta de temperatura me representa un cambio que puede ser un incremento o puede ser un decremento. Porque si nosotros estamos haciendo un proceso de enfriamiento, puede darse así.
puede darse así. Entonces la temperatura 2 es menor que la temperatura 1, por lo tanto el delta T será negativo. Esto sería en un proceso de enfriamiento. En un proceso de calentamiento sería positivo. Calentamiento. Porque la temperatura T2 sería mayor que la T1. Ojo con esto, los deltas no son temperaturas puntuales, no es la temperatura del sistema. No es una propiedad que me permite caracterizar el estado. En otras palabras, no es una propiedad de estado, a pesar de que diga temperatura. Los delta están relacionados a un proceso, que puede ser un proceso de enfriamiento o un proceso de calentamiento, siempre y cuando sea un delta de temperatura. Estas que están aquí son las que me van a permitir determinar la temperatura del sistema. Los deltas simplemente son cambios. Y aquí vemos que el delta de temperatura en grados centígrados es igual al delta en grados Kelvin. En delta en grados Kelvin. Vamos a ver por qué es esto, ¿no? Nos está diciendo que el delta de temperatura en Kelvin es igual al delta de temperatura en grados centígrados. ¿Qué significa un delta de temperatura en grados centígrados? Pues significa que la temperatura 2 en grados centígrados menos la temperatura 1 en grados centígrados. Entonces yo necesito cambiar esto Kelvin. ¿Cómo lo hago? Estas ya son temperaturas del sistema, no tienen un delta en la parte de aquí. Entonces la fórmula para poder cambiar de centígrado a Kelvin es la temperatura en grado Kelvin es igual a la temperatura, perdón, aquí es Celsius más 273.15. Entonces yo puedo sustituir esto. Sería delta T es igual a T2 más 273.15 menos T1 más 273.15. Ahora sí. ¿Esto a qué es igual entonces? Ahora, esto es igual a delta T en Kelvin. Porque este que está aquí es T1 Kelvin. Y este que está acá es T2 en Kelvin. Aplicando esta ecuación. Entonces ya nada más lo que tenemos que hacer es resolverlo, ¿no? Entonces ahora voy a colocar esto acá. Delta T Kelvin es igual menos este, menos por más, menos. Entonces me va a quedar T2 más 273.15 menos T1 menos 273. Este y este se van y nos queda que delta T igual a T2 menos T1. Esto que está aquí es igual a ¿qué? A este que está aquí. Entonces esto es igual a delta T en grados centígrados. Entonces efectivamente el delta T en Kelvin es igual al delta T en centígrados. Comprobamos que efectivamente es esta ecuación. Ya la otra ecuación pues hay que deducirla ustedes, ¿no? Y agregarla al formulario, ¿no? Esta ecuación que tenemos nosotros. Y aquí vemos las equivalencias, ¿no? Son las equivalencias en diferentes puntos interesantes del agua. Por ejemplo,
el punto de congelación, la temperatura ambiente, temperatura fisiológica del cuerpo, más o menos sería 36-37, la temperatura de ebullición del agua, 5 grados, algunas equivalencias entre las diferentes escalas, ¿no? Estas dos, de nuevo, repito, son el sistema internacional y estas son el sistema inglés. En sus tablas de unidades vienen conversiones y en su formulario vienen las ecuaciones, ¿no? Vamos a ver este problema. Nos dice, durante un proceso de calentamiento, la temperatura de un sistema aumenta en 10 grados centígrados. Exprese este aumento de temperatura en Kelvin, Fahrenheit y Rankine. ¿Qué es lo que sucedió? Tengo mi estado 1 y tengo temperatura. Es una temperatura 1. Entonces hubo un calentamiento, ¿no? Temperatura 2. ¿Qué nos implica el calentamiento? Que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Conceptos. Conceptos y sentido común, ¿no? ¿Qué datos nos está dando el problema? ¿Nos está dando la temperatura del sistema? No, porque dice que la temperatura aumenta en 10 grados. No nos dice ni cuál es la temperatura 1 ni cuál es la temperatura 2, pero nos dice cuánto es el incremento, cuánto vale esta distancia. Esta distancia es un delta T en Celsius igual a 10. Ojo con eso, porque luego piensan que esta es una temperatura del sistema, que es T1, T2, y aplican una ecuación errónea, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer las conversiones aplicando las ecuaciones, ¿no? Prácticamente, como nosotros sabemos y ya dedujimos, E en Kelvin es igual a delta T en Celsius. Entonces estos 10 Celsius son 10 Kelvin también. Son de un Kelvin. Entonces hay que realizar las demás. Ahí está el documento de Excel. Ya no vamos a perder mucho tiempo en estarlo haciendo en el Excel, ¿no? Un problemita tan